Hola, viernes de marzo. Hoy tenemos un directo precioso con una amiga de la casa, con Estela Bayarri, con quien hablaremos sobre este tema que nos convoca durante toda esta semana, celebrando y reivindicando el 8M, que es ser mamá, ser mujer y ser emprendedora. A ver, a Estela, que ya me envió la solicitud. Acepto, Estela. A ver, a ver. Acepto. Bueno, estoy aceptando, Estela. Ya veo aquí tu solicitud para unirte. Mm, Tenme paciencia porque no sé por qué me lo hace repetir muchas veces. Me parece que ahora no. Vale, tenernos mucha paciencia, sobre todo a mí. Ahora. Sandra, Ah, ahora. Siempre tarda un poquito esto, ¿eh? sí, pero no sé si es siempre o es en Instagram nuestro. No tengo A mí idea. siempre, a mí me hacía estas cosas, o sea que yo tranquila, estaba tranquila, Sandra. ¿Qué Bonita, tal? ¿cuánto hace que no nos vemos, no? En Mucho. persona sí, ¿no? Sí, En sí, persona hace mucho sí. tiempo, Y mira, mucho. De hecho, casi, Sandra, íbamos a hacerlo en persona, que me gusta, te sí, dije que me hubiera gustado venir a Sunriura, sí, pero justo sí, hoy no me iba bien, imposible. ¿no? Pero sí, 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 Bueno, el sí. próximo, que ya seguramente habrá un próximo, lo hacemos Vale, aquí desde Sonora. perfecto. Muy bien, Bueno, Sandra. yo quiero compartir por qué te invité, porque podría haber invitado a muchas otras mujeres y entre las tres mujeres que he elegido, pues tú estás entre estas tres. Y quiero contar y contarte por qué te elegí, porque a mí me gusta mucho no tirar flores, pero sí conectar con las mujeres con las que me tengo un vínculo más profundamente, ¿no? Yo conocí a Estela cuando Estela estaba embarazada de su hijo Ujú. y acompañé a Estela después del parto, en el posparto, es decir, estuvisteis aquí, bueno, fuisteis del grupo que más estuvo aquí en Sombrero y siendo acompañadas, con el Ujú. grupo de madres que estuvieron aquí hasta que los niños cumplieron casi 3, ¿no? Sí. Ujú. Y justo coincidió con tu ida a Londres, con esa gran decisión. Ujú. Y yo he visto tu evolución, he visto tu transformación más que evolución. He visto tu cambio de la Estela que venía aquí embarazada, un poco ahí como, a la Estela que es ahora y a la Estela que es hace tiempo, ¿no? ¿Ya? Que está muy empoderada, muy... Siento que he visto a la Estela estructurada y después he visto a la Estela que fluía, ¿no? A la Estela que confiaba en ella, la Estela que iba eligiendo, que tal vez se equivocaba, porque uno cuando va eligiendo también se puede equivocar, pero que no estabas plantada en, ¿y si me equivoco, no? Sino en, Ujú. voy. Sí. Y eso me encantó, por eso cuando pensé en mujer, madre y emprendedora, dije tiene que estar Estela aquí, en este directo. Pues Sandra, gracias porque para mí Sunriura, lo sabes, es muy importante en aquella etapa de mi vida, pero ya para siempre, porque siempre te recuerdo Sunriura. Y estás hablando, porque no hemos dicho los años, pero estás hablando del 2013, cuando Claro. empecé esferodinamia en el embarazo, o sea, hace 12 años ahora, y luego el grupo de madres y bueno, también hice el grupo
de lactancia, hice cursos en Somriure de música, que Música. también recomiendo tantísimo la música con los bebés, porque yo lo he experimentado. Y hablas de hace pues 12 años, porque mi hijo ya tiene 11, y entonces yo vine embarazada. Y este cambio que dices de mí, pues muchas gracias porque yo también lo sé, o sea, yo lo sé, no soy, o sea, soy consciente del cambio como persona y como madre y como profesional, claro, porque mi trabajo también tiene que ver con esto, ¿no? Y Claro. entonces, como profesional es un antes y un después también, la maternidad, totalmente, sí. Hablemos un poco, bueno, primero, cuéntanos brevemente sobre ti. Vale, como Estela, Sí, como como, estilo. como, como Estela. Bueno, pues soy madre de un niño de 11 años. Somos una familia trilingüe y para nosotros las lenguas son importantes. El papá habla inglés, yo hablo catalán, también tenemos el español. Y a nivel profesional acompaño familias con el lenguaje de sus hijos, sea a nivel preventivo como cuando ya aparecen desafíos de la comunicación, y acompaño a las familias. Soy logopeda infantil, pero tengo un enfoque totalmente centrado en la familia y el entorno natural del niño. Me acuerdo cuando me habías contado toda esta idea, ¿no? Del Uh entorno -huh. natural. Sí, sí. Que claro, todo esto imagino que te vino con el tema de la crianza, ¿no? De replantearte. En realidad, Sandra, esto lo estudié en 2005. O sea, yo me especialicé en 2004-2005 de un máster y de una actualización que hice con una profesora de la Universidad de Barcelona. Y yo ya lo ponía en práctica en aquel entonces, que yo trabajaba en un centro de atención temprana, en un CDIAP de Barcelona. Pero fue con la maternidad que lo viví, que vivía esto de la comunicación consciente con nuestro hijo, con nuestros hijos para favorecer su desarrollo emocional, lingüístico, y lo pude vivir. Entonces es cuando lo retomé, lo de la intervención natural. Lo retomé y quise compartirlo a mi manera, ¿no? O sea, desde que tuve a mi hijo es cuando quise empezar mi proyecto de logopedia, pero de esta manera, con texto natural y con mi propio proyecto, que es Creciendo con las Palabras. O sea que sí, Ujú. sí, la maternidad me lo despertó, pero ya lo había estudiado, pero luego lo experimenté. Estela, cuando tú estabas embarazada, ahí no me acuerdo, pero ¿trabajabas de manera autónoma o eras emprendedora o estabas Cuando estaba trabajando por cuenta embarazada, propia? cuando estaba Sí, embarazada estaba en un impasse porque tenía muy vale. claro, cuando tuvimos a nuestro hijo, una de las primeras cosas que hablamos con mi pareja es, bueno, yo voy a tomarme el tiempo que necesite para tener a nuestro hijo y criarlo como creemos que, y bueno, creemos, no sabíamos nada, Sandra, pero ya teníamos alguna idea, se ve. Y no tiene nada que ver con lo que pasó al llegar a Somriure, al nacer mi Bueno, hijo, etcétera. Pero ya había una idea clarísima, porque yo en aquel entonces no tenía un trabajo como muy fijo, hacía cosas, pero no era un trabajo fijo. Entonces dije, cuando tenga mi hijo, me dedico. A ver hasta cuándo, ¿sí? Y pueden, a lo mejor las personas que nos puedan escuchar, Sandra, dirán, aquí somos ricos, ¿no? De poder decir, pero no era el caso absolutamente, no. pero era una prioridad para mí. O sea, la verdad, a nivel económico no tirábamos cohetes para nada, pero la prioridad era la crianza del niño. Entonces, sí que fue justo cuando nació mi hijo, me tomé el tiempo que necesité para los primeros años, en realidad, un año o dos, pero empecé ya a sentir que tenía ganas de compartir esto que te comento, Sandra, en realidad tenía dos proyectos. Tenía este de la comunicación, como logopeda, que soy, y luego tenía otro proyecto también que muchas personas de esta comunidad nos conocen, que es mi proyecto de veganismo y comunicación Veganismo. consciente y comunicación empática alrededor del veganismo, y también durante la época posterior a mi hijo escribí 2 libros. Es decir, fue sobre todo después de tener a mi hijo, pero tomándome un tiempo importante, que fueron casi como 2 años, hasta tener ganas de empezar a compartir
compartir mis cosas. Y mis cosas eran el proyecto de veganismo y el proyecto de logopedia. Y así empezó. O sea que soy emprendedora casi en realidad desde que nace mi hijo. Porque primero me tomé el tiempo y luego necesité compartir lo que quería compartir bajo mis propios términos. Y aquí empezó el emprendimiento. Bueno, y además empezó en otro país, ¿no? Sí. En realidad, esto que digo de 2 años es cuando mi hijo tenía 2 años y medio, es cuando nos fuimos a Londres y allí estuvimos 3 años. Y fue allí donde escribí los 2 libros. Y en realidad estaba teniendo una crianza con nuestro hijo. No estaba escolarizado. Allí en Londres y en Reino Unido no es obligatorio. Bueno, aquí tampoco es obligatorio, pero aquí se supone que los niños ya van a ir 3 y 4, aunque no es obligatorio, pero ¿qué porcentaje lo hacen? Muy grande. Allí es diferente, allí es muy diferente. Allí empiezan realmente los niños a los 4 años y medio al cole, que es como un preprimaria. Así que nosotros, como estuvimos de 2 años y medio a 5 con nuestro hijo, pues era una época que no tenían ninguna prisa por escolarizar ni nada, pero sí que conocimos familias que hacían este tipo de no escolarización, lo del unschooling o homeschooling. Bueno, no hacíamos homeschooling, nada de esto. ¿Qué vamos a hacer de homeschooling con un niño de 2 y 3 años? La cuestión es jugar, ir al parque y conocer otras familias y otros niños, eso sí. Pero fue en ese entonces que también empecé, bueno, en realidad fue en 2016 que salió lo de Creciendo con las Palabras. Y fue en 2017, creo también, que empecé a escribir el libro de veganismo. Y fue publicado en 2019, antes de volver a Barcelona. O sea que sí, pasaron muchas cosas por allí en Londres. En realidad en Londres, Sandra, empecé a acompañar a algunas familias con la logopedia, con el lenguaje de sus hijos, porque allí conocí muchas familias que estaban criando sus hijos ellos, es decir, que no estaban escolarizados tampoco y tenían muchas dudas del desarrollo del lenguaje y de las varias lenguas que hablaban, ¿no? Y ahí empecé a hacer mis sesiones de logopedia con familias en Londres. Y luego ya fue volver a Barcelona y ya poner las ideas mucho más serias y más, bueno, con el proyecto de Creciendo con las Palabras. Estela, ¿podríamos decir que en tu caso la maternidad te enfocó hacia buscar un lugar en tu profesión de una manera más acorde a lo que tú querías hacer y no a lo que tal vez el sistema te imponía, ¿no? Porque un logopeda puede estar, yo qué sé, en una consulta o en el CEDIAP o, ¿no? Exacto. Siguiendo con esas estructuras que ya parecen, no sé, de otro siglo, ¿no? Según cómo, a veces sí. Sí. Pues sí. Podríamos decir que en ti este ser madre te enfocó hacia tu elección, ¿no? Que tú puedas también ir definiendo el qué y luego te enfocaste hacia ese qué, ¿no? Sí, porque en realidad, Sandra, cuando antes he dicho esa transformación que tú has dicho de mí, que he dicho como persona y como profesional, porque cuando tuve a mi hijo y vine a Somriure y te conocí a ti, Sandra, las conversaciones que he tenido contigo han sido un antes y un después, Sandra. Y los grupos de madres con las otras madres, bueno, pues la verdad es que yo conocí, esto es muy chulo, Sandra, yo conocí el concepto de crianza respetuosa por ti, Sandra, por Somriure. Es decir, no lo había visto antes. Te hablo de 2000, ¿cuánto he dicho? 13. 2013, yo ya era logopeda desde hacía 12 años, más o menos, ¿no? Sí, desde 2001, 2002. Llevaba mucho tiempo ya de logopeda y con muchos estudios y varias carreras que tengo. No había escuchado nunca el concepto de crianza respetuosa o crianza consciente. Fue cuando vi Somriure, crianza respetuosa. Y entré, porque vivíamos al lado en ese momento. Vivíamos al lado, claro. Sí, al lado, a 2 puertas. Y fue cuando descubrí lo de crianza consciente que digo, claro. Y cuando nació mi hijo es cuando lo viví, cuando lo experimenté. Y entonces eso es lo que he añadido a mi manera de trabajar como logopeda, acompañando a familias.
es que ahora entiendo a las familias mucho más que cuando yo tenía 22 años en el CDIAP, que no era madre, que no sabía lo que era la crianza respetuosa. Y sí, siempre he sido una persona empática, la verdad. Y siempre he tenido buena relación con las familias a las que he acompañado. Siempre es una manera de ser. Pero otra cosa es saber y conocer y formarte y entender y vivirlo. En este caso es vivirlo, como madre. Eso no me lo da ningún curso, Sandra, lo de la maternidad. Claro. La, la, la teoría a veces, bueno, está bien tenerla, ¿no? Conocerla, pero la verdadera, ah, el verdadero aprendizaje es pasarlo a través de la vivencia, ¿no? Es darte poco con tu hija, con tu hijo, es entenderle, es equivocarse, es, bueno, es esto, ¿no? Es revisarse, ¿no? Yo me acuerdo que en el grupo de madres siempre hay necesidad de revisar, ¿no? Todo el tiempo. Y no acaba, ¿verdad, Sandra? Y no Que acaba, no tú acaba, no eres acaba. mamá de una niña ya mayor, o sea, adolescente, y sigues, ¿verdad? Y sigo Sigues. revisándome, ¿no? Sí, Porque sí. cada etapa de la criatura pues te conecta también con tus etapas, ¿no? Y tanto. Sí. Es, El otro día, es un Sandra, poco... Sí, escuché aquello de tu niño interno, y se ve que no se habla tanto del adolescente interno, pero es que hay personas que conectan más en esta época del adolescente, y es cuando en realidad pueden haber más problemas también, porque conectas con tu adolescente, que puede ser más doloroso que con el niño, depende de la persona. Y me pareció muy interesante que hablen también de esto, ¿no? Porque yo lo veo en algunas familias, y en nuestro caso estamos también preadolescente ya, ¿no? Nuestro hijo, y puedo ver cosas en nosotros, digo, en la pareja, con él, o sea que es importante siempre sí. estar Yo, revisando. yo igualmente, bueno, nos vamos a ir un poco del tema, pero el término preadolescente a mí me chirria. ¿Sí? ¿Por qué digo? Porque creo que tiene que ver con la necesidad que tienen los adultos. Yo voy a decir, no, aquí no me voy a incluir, así como en muchas cosas me incluyo, en esto no me voy a incluir, de hacer que el niño crezca muy rápido. Ya. Porque cuando yo era joven o cuando era pequeña, me acuerdo que era infancia, adolescencia, adultez, ¿no? Es como que los Sí. ciclos van así también, ¿no? El ciclo menstrual de la criatura, ¿no? Es como, bueno, está la infancia, la adolescencia, cuando ya comienza con su ciclo, o no, y luego la adultez, ¿no? Y la preadolescencia, yo me acuerdo cuando Olivia tenía 11, 12 años, que la gente me preguntaba, ¿qué edad tiene Olivia? 11. Uy, ya está la preadolescente. Y mi hija era una niña todavía. Entonces, para mí el término preadolescente tiene que ver más con esta necesidad que tienen los adultos que son padre o madre, de que su hijo llegue, ¿no? De que Pues sí. llegue, que crezca, de que no sé, el otro día me encontré con una muchacha que era ex vecina mía, que tiene un hijo de 2 años menos que Olivia, le pregunto por el niño y me dice, uy, está tonto, está tonto. Y pensé, ¡ah! Y Sí. no pude con mi genio, ¿no? Y le digo, no digas eso de tu hijo. No, Claro, me dice, pero claro. le Son invitamos a ver un importantes las... partido, lo único que le interesa es jugar al fútbol. Bueno, pero tiene 13 años, es normal que le interese jugar al fútbol y que no le interese ir a la montaña a caminar, ¿no? Claro. Bueno, Sí. vamos de tema, volvemos. Digo que tomar conciencia, cuando una mamá va tomando conciencia, va poniéndole esta observación a la criatura, y esto te trae mucha información, ¿no? Total. Claro. Es lo que tenemos que De hacer. revisarse, mucha necesidad de revisarse. Mm. En tu caso, o en el mío también, trajo otro potencial en lo que es el oficio, la profesión, ¿no? Mirar desde otro lado, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. Sí, hombre, observar es siempre lo primero, siempre lo primero. No lo digo como logopeda también, ¿eh? Que muchas veces se dice que si el niño no habla, que le hables mucho. Esto se dice, y yo siempre digo que primero obsérvale,
Primero obsérvale mucho y entiéndele, comprende, observa, espera. O sea, hay cosas antes de hablar. Hablar es importante, pero con una observación y con saber que tenemos, o sea, que no solo es hablar, ni mucho menos. Esto es lo que siempre explico en las charlas, en todas partes, porque es importante tener en cuenta. Entonces, para ti es posible emprender y maternar desde la salud, lo digo. Sí, bueno, esto, Sandra, yo he estado viendo los directos que has tenido con Sofía y con Sandra y habéis hablado de esto, ¿no? Y me ha gustado varias cosas que he escuchado que resonaban también conmigo, ¿no? Es posible emprender, trabajar, depende del momento. Es decir, y lo decíais, ¿no? Con Sandra ayer y no sé si con Sofía, ¿no? Que, bueno, es posible, pero sabiendo que hay muchas cosas que no vamos a poder hacer como emprendedoras, me refiero. Con nuestros hijos tendríamos que poder hacer todo lo que el niño necesita, que es mucha cosa, ¿sí? Las primeras etapas, en las primeras edades. Entonces, yo he podido hacer, la verdad, yo he explicado un poquito que cuando mi hijo tenía 2, 3, 4 años, tenía mis proyectos, hacía cosas, hacía un poco de acompañamientos, escribía un par de libros, pero dedicaba unas horitas al día. El resto sabía que lo dedicaba a mi hijo y eso era prioridad. Entonces yo escuché, Sandra, que decíais, ¿no? De cuando dicen, no, sí, así, si eres emprendedora y trabajas por tu cuenta y con tus horarios y puedes estar con el niño, ¿no? Con el bebé y con el niño pequeño. Tenemos que entender que el bebé y el niño pequeño nos reclama muchísimo, muchísimo. Entonces, tenemos que bajar expectativas. No vamos a poder hacer muchas cosas y si las hacemos, vamos a estar dejando de atender cosas muy importantes en el niño. Y eso lo digo porque lo he visto, Sandra. Esto no es juzgar a nadie, pero es una realidad. En la pandemia, por ejemplo, aquello de vamos a teletrabajar todos porque es pandemia y los niños en casa. Y he tenido yo familias que me han consultado después de la pandemia o en la pandemia después, diciéndome que el niño, ahora de 2, 3 años, que no está hablando y me explican que cuando estaban en casa teletrabajando y el niño estaba allí con ellas y ellas teletrabajando con reuniones, haciendo callar al niño. El niño es un bebé, tiene 1 año, año y medio, quiere hablar, hace sonidos, está reclamando a la mamá y la mamá haciendo callar y probablemente poniéndole una pantalla. Entonces, esto no es trabajar y tener un hijo. Esto no es. Exacto. Esto es lo que se hizo, porque todo funcionó muy mal. O sea, la culpa no es de las madres en absoluto, es del sistema y es de muchas cosas, pero quiero decir que si ahora también hay algunas mamás criando y a la vez trabajando y trabajando mucho y el peque al lado queriendo reclamar y ponemos pantallas porque necesito trabajar, tenemos que revisar otra vez, Sandra. Tenemos que revisar porque eso no es la manera. Los niños necesitan una atención verdadera, de interacción. Y los niños pequeños, bebés, 1 año, 2, no pantallas. No necesitan una pantalla, tiene muchos efectos perjudiciales. Otra cosa es que le enseñes una pequeña canción. Bueno, eso no estoy hablando, pero no que la pantalla es como el canguro, el cuidador. ¿Qué ha pasado? Está pasando. Y eso tiene consecuencias muy graves en el desarrollo de todo tipo del niño, cognitivo, emocional y lingüístico. Entonces, ¿se puede trabajar, emprender y ser mamá? Bueno, sí, teniendo muy claras cuáles son las prioridades cada vez y las expectativas. En el trabajo me refiero, porque las expectativas con tu hijo debería ser la atención que necesita. Si realmente está contigo, porque, por ejemplo, decides no llevarle a una guardería, por ejemplo, pues está contigo. Vas a estar con él y vas a estar dedicándole el tiempo que necesita un niño, que es mucho. Pero, Sandra, también otra cosa que a mí me ayudaba era, esto pasará. Entonces, disfrutémoslo porque pasa y se va. Y yo ahora, a retrospectiva, digo, una de las mejores cosas que he hecho es
haberle dedicado tanto tiempo a mi hijo y haber decidido aquella manera de vivir, porque la verdad tengo la suerte de no haberme perdido aquellas primeras etapas de 4 o 5 años, de haberle visto hacer sus primeros pasos, palabras, jugar, descubrir, aprender un montón de cosas, que es impresionante los niños cómo aprenden, ¿no? Pero mi hijo aprendía de todo y yo estaba allí para verlo. Cuando pasas muy pocas horas con tu hijo porque tienes que dejarlo en una guardería, vale, o una escuela infantil, vale. Cuanto mejor sea la elección de esa escuela infantil, fantástico. Estará en buenas manos, como Escuela dels Indians, Sandra, que también he visto el directo, ¿sí? Un lugar así es maravilloso, ¿sí? Pero bueno, también me acuerdo de una cosa que dijo Nur, súper importante. Los niños pequeños, los bebés, y 1 año, 2, no es su demanda ir a la escuela infantil, no es su demanda separarse de su madre y de su otro cuidador, absolutamente no. Es una necesidad que tenemos muchos adultos de poderlos dejar en un lugar mientras trabajamos, pero que entendamos que esa separación en realidad no debería darse. Si el sistema funcionara de otra manera, las mamás estaríamos con nuestros hijos como mínimo 1 año, como mínimo digo. Mínimo. Yo sé que hay países que están mínimo. No sé, yo te digo esto, Sandra, yo noté cuando ya podía hacer cosas como Estela profesional y Estela con sus proyectos, a los 2 años de mi hijo, 2 años y medio incluso. Antes, cosas que dijeron Sandra de ayer, de Sandra Yusá y Sofía de Slow Marketing, que decían que ellas, creo que fue Sandra, que no tenían ganas de trabajar cuando tuvieron a sus bebés. Claro que no. Es que en principio, ¿quién tiene ganas de empezar a trabajar ya cuando tienes a tu bebé? Y no bebé de semanas, 6 meses, 1 año, no tienes ganas. Quizás hay algunas mujeres que sí, porque yo lo sé, pero muchas no tenemos ganas. No tenemos Bueno, ganas. biológicamente hablando, las no ganas son más, es lo que sucede, ¿no? Más que las ganas. Totalmente, claro. Sí, realmente yo muchas veces hago este tipo de reflexiones con personas, ¿no? Mundo ideal. O sea, tú ponte en un mundo ideal. ¿Tú tienes ganas ahora de ir a trabajar y separarte de tu hijo? ¿Tienes ganas? Piénsalo. A lo mejor es, no quiero, pero tengo que. Bueno, pues ese tengo que, Sandra, tú eres la que más habla de estos temas. Aquí en Sumriura y en los directos que tienes has hablado muchísimo y los cursos que hacéis habláis de esto, ¿sí? Pero tengo que, hagamos también las elecciones mejores que podamos, porque hay muchas posibilidades. A veces pensamos que solo es una, ¿no? Lo que hemos dicho antes. Le toca ir a la guardería, le toca... No, no toca. Podemos decidir cosas. Y sí que es verdad que cuando decidimos, a lo mejor renunciamos a ciertas cosas. En mi caso, tema económico, mucho. Pero en cambio, decido por cosas bastante, muy importantes, ¿no? Que es la crianza de nuestro hijo y una manera de vivir acorde. Podría decir muchas cosas más. De verdad que te Sandra. estoy escuchando hace muchos años, a ver, antes de embarazarme, o sea, si Olivia tiene 15, este año cumple 16, haré unos 18 años. Estaba masajeando a una mujer que tenía 2 niños y me dijo, hemos tomado la decisión con mi marido que vamos a vender el negocio y nos vamos a dedicar a ser mamá y papá durante unos años. Y yo me acuerdo que le dije, wow, ¿no? ¡Qué proyectazo! Yo no tenía tampoco mucha, o sea, sí tenía idea de lo que era la crianza respetuosa, porque todavía no era madre, y me acuerdo que ella me lo dijo como con mucha alegría. Me acuerdo todavía la cara de esta chica, con una alegría y una felicidad y un proyecto, porque en realidad es invertir en salud, ¿no? Es hacer un trabajo preventivo. Sí. Ah, lástima que, bueno, que poca gente nos damos cuenta de esto, ¿no? Eh, bueno, esto, ¿no? Que digo que hay personas que sí se dan esta opción, ¿no? De decir, bueno, me dedico a los primeros años, ¿no? Que son tan base fundamental, ¿no? Exacto. Base fundamental. Claro.
de los niños, Mm, pero también de los padres y de las madres, ¿no? sí. Porque yo aquí lo veo permanentemente. Hay mujeres cuando vuelven al mercado laboral vienen llorando porque no pueden sostenerlo. No pueden Ujú. sostener estar 4 horas sin su bebé, ¿no? Claro, claro, es que, bueno, ahora que dices esto, Sandra, ¿no? Se rompen muchas cosas. Por ejemplo, tema lactancia, ¿no? Si tú realmente tienes ganas de tener una lactancia bastante prolongada, ¿cómo lo haces? No lo haces, claro. O sea, se han roto sueños de madres de tener una lactancia larga con sus hijos y no poder. Esto es Mm. muy, es triste en realidad, ¿no? Yo lo pienso y, bueno, yo, por las decisiones que hice, pude darle el pecho a mi hijo durante unos años que quería y ir viendo los ritmos, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? De los padres y de los hijos, claro, ir viendo los ritmos del niño. Tampoco, ahora, bueno, diré una tontería, pero los niños todos son diferentes también. Y hay niños que pueden necesitar más tiempo también de ciertos cambios, estar con su madre, con su padre, con otros cuidadores. Depende del niño también. Hay niños más que enseguida están con otras personas, otros que son más de sus padres, de su familia. No es nada malo. Es cuestión de saber entender todo esto y poder ir a un ritmo que no es el que marca la sociedad, que sabemos que no es un buen ritmo. Es decir, lo hacemos porque, bueno, lo hacen las personas porque es lo que toca, porque es así, porque si no, ¿cómo lo voy a hacer a nivel, pues eso, Claro. económico? Pero no Mm. es lo que realmente muchas personas querríamos, ¿no? Entonces, bueno, si puedes decidir y hacer elecciones, pues mejor, con todo. O sea que vosotros como familia la decisión que habéis tomado ah, os fortaleció, ¿no? A ti como profesional también, y lo volveríais a hacer, ¿no? Porque es algo también, yo con lo que hice con lo que hicimos con Olivia, que no había alcohol hasta los 3, lo volvería a hacer, o sea, no me entra en la cabeza otra opción, ¿no? No, Eso. no tengo otra opción. Es como cuando elegíamos la escuela. Opción número 1, opción número 2, opción número 3. No, yo tengo una sola opción. Lo Ya, siento. sí, 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 ¿No? Es sí. como que en el sistema que tenemos, pues a mí no me daba 3 opciones, me daba solo una, como válida para mí, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Eso, Eh, Sandra, creo que es cuando somos personas que hemos, pues eso, revisado mucho, pensado, reflexionado, mmm, y tenemos, bueno, sí, tenemos como unos valores que no queremos romper, ¿no? Hay unos valores fuertes en nosotras que no queremos romper y según con qué decisiones hacemos, los estamos rompiendo, ¿no? Es, por ejemplo, esto que dices, la escolarización, bueno, a los 3 años, ¿vale? En mi caso fue, pues, a los 5, pero antes, bueno, probamos alguna guardería 2 mañanas para que jugara. Mi idea era que juegue un poquito. No le gustó. La verdad es que a los 3 y medio lo volví a sacar totalmente de esas horitas y ya estuve con él hasta los 5, 5 y medio. A los 5 y medio fue él quien me dijo, fue él que me dijo, mamá, una escuela. Y era cuando le tocaría P5 en ese momento. Bueno, pues empezó P5 porque lo pidió él, ¿no? claro. Pero es por eso unos valores, ¿no? Por ejemplo, para mí el valor, Sandra, que yo también te quiero preguntar a ti, pero bueno, para mí el valor del emprendimiento es sobre todo la libertad, por eso para mí no es otra opción tampoco, porque me gusta mucho mi libertad y tomar decisiones, y luego porque estos valores que te comento, a nivel tanto personal como profesional, me gusta compartirlos. Y yo pienso que en una profesión no sé cuál, que no fuera yo quien decide, pues no podría compartir todo lo que me gusta compartir. Entonces, son dos cosas importantes cuando me ayuda a seguir con mi emprendimiento. Uno es la libertad y dos es que me encanta compartir las cosas que sé que son importantes, en mi caso, de la comunicación con nuestros hijos, a mi manera. Y entonces, esto es pues lo que hago con Creciendo con las Palabras. Y Sandra, para ti, ¿cuáles serían esos pilares de haber seguido con Sumriura y con todo lo que haces? Mm,
Yo creo que dos cosas. El primer pilar fue tener a Olivia como hija, es decir, poder ejercer mi maternidad ah, sin condiciones, ¿no? Y estar por mi hija incondicionalmente. Es decir, no. Yo cuando Olivia se enfermaba y cancelaba toda Ujú, mi agenda, por ejemplo, porque. ujú, O yo no cancelaba y Antoine no venía, ¿no? A Sombriura. Era ujú, como. No se nos ponía en la cabeza otra cosa, ¿no? ujú, Y después, que ser madre me conectó más con el feminismo. ujú. Sí. Ujú, Y, y me di cuenta de que mi misión en realidad era acompañar a mujeres. ujú. Exacto, Sandra. Fue como muy, ¿cómo decirlo? Me vino mucho ahí esta información a mi cuerpo, ¿no? Ujú. Y así Sí. fue como fui fluctuando, porque claro, emprender Sombriura, eh, tal vez de afuera se ve como muy fácil, muy bonito, mamás que vienen, pero bueno, Ujú. las madres que venían en esa época ya saben que Sombriura pasó por muchas etapas, ¿no? Muchas etapas difíciles, más que fáciles. Ujú. ¿Por qué? Porque una de las cosas que también promovemos es que la mujer esté con su hijo, ¿no? Y una mujer que está con su hijo, después de la baja, pues tiene que tomarse excedencias, tiene que dejar de consumir, ¿no? Ujú. Para poder Claro. estar más tiempo con su bebé, para poder ahorrar, economizar ese dinero que le queda, hacer un puzzle ahí logístico que dices, wow, ¿y ahora cómo me lo monto? Mm. Entonces es como que a veces piensas, la filosofía que promueves va en contra de tu negocio. En algunos casos sí, Ujú. Mm. ¿no? Pero bueno, Mm. siempre hay mujeres que les interesa vivir la maternidad desde otro, revisarse, ¿no? Esto que decíamos. No hacer lo Sí, mismo que recibió, ¿no? muy diferente. Y Nosotras hemos aquí, hablado de esto y bueno, las dos hemos vivido cosas diferentes, lo que hemos exacto. hecho con, sí, muy Y diferente. entonces, claro, Sí. en ese sentido, ¿no? Que Sombriura fue como, primero, nuestra posibilidad de poder hacer una crianza no solamente respetuosa, sino con apego, con presencia, Ujú. validando a nuestra hija, ¿no? Mm. Validándola. Ujú. Y por otro lado, esto, ¿no? Que a mí me enfocó mucho en cuál era mi misión, si dar masajes, seguir dando masajes en hoteles de lujo, como lo hice durante muchos años, o Ujú. dedicarme a acompañar a mujeres, ¿no? Ujú. Sí. Pues mira, Sandra, en realidad tus dos pilares creo que conectan con los míos, porque el primero es poder estar con Olivia y cuando la flexibilidad es lo que yo llamaba libertad, en este sentido era también flexibilidad, poder seguir los horarios de mi hijo, etcétera. Y la segunda, tú has dicho misión. Para mí también es misión lo que he dicho de poder compartir mis valores y acompañar. En mi caso también es acompañar a otras familias, acompañar a familias. O sea que también esa misión como que ha tomado muchísima fuerza, muchísima, ¿sí? Y has dicho otra cosa, Sandra, que ya lo hemos dicho antes, pero ahora lo has dicho con las palabras exactas, que es criar con presencia. Entonces, si podemos criar con presencia mientras tenemos nuestro emprendimiento, nuestro, ¿vale? Pero con presencia es la palabra importante, porque claro que se puede criar, o sea, emprender, tener un negocio y tener hijos, pero no tener una crianza presente ni consciente, ¿no? O sea que la Bueno, palabra es presencia, ¿sí? de hecho, tu familia y la mía somos de un solo hijo, ¿no? Es decir, Sí, ahí también hay un porqué, ¿no? sí, Claro, cuando hay motivos. estábamos aquí decidiendo, pues yo dije, lo siento, pero yo aquí Uh-huh. me paro, porque Sí. tener un hijo es maravillosamente Mm. bonito, pero también requiere tiempo, ¿no? Mucho. Presencia, Sí. disponibilidad, ¿no? Una madre y un padre disponibles. Uh-huh. Yo siempre Sí. cuento que
Olivia vino a comer a casa hasta que empezó el instituto, ¿no? Yo comía con mi hija no solamente sábados y domingos, yo con Olivia comí desde siempre, hasta que Ujú. terminó su escuela primaria, porque comíamos juntas. Sí. Y un día Ujú. me di cuenta que esto no lo puede decir cualquier mujer, ¿no? Cualquier No. madre. Ujú. Sí. Eh, y ahí, claro, en esos momentos se fortalecen tantas cosas, ¿no? En la Mm. comida, Y tanto. en el Sí. momento de comida. Ujú. Y lo que has dicho de cuando está enfermo, ¿no? Enferma. Poder tener la tranquilidad de que vas a poder estar con él o ella, te lo organizarás para que sea así. Y es así. Esto también es una tranquilidad, ¿no? Yo a veces en realidad pienso en las mamás que sí que tienen unos horarios. Uf, debe ser muy estresante en muchos Sí, sí, momentos, sí, ¿no? Pero creo que mucho, sí. muchísimo, de tener una logística muy bien montada para que o tú puedas quedarte o alguien se pueda quedar, pero bueno, sí, o sea que sí, Sandra, son muchas decisiones en realidad y mucho balance y mucho revisar y mucho reflexionar los porqués, es decir, para nada lo hacemos de una manera automática, no, han habido muchas decisiones tomadas que siguen habiendo, ¿no? Día tras día. Total. Pues, ¿Cómo está? Cuéntanos ahora un poco de qué le ofreces tú a las familias en uh-huh, qué decimos con las palabras, vale, y cómo pues, se te puede contactar, o en qué momento, por qué una familia puede ponerse en contacto contigo. ¿En pues mira, qué situación? sí, familias que notan que el niño está tardando en hablar, que no está diciendo lo que ellas piensan que debería estar diciendo, o porque lo ven ellos, o porque lo han visto en el cole, o porque lo ha visto el pediatra. También desafíos importantes de la comunicación. Actualmente tengo muchas familias con peques con autismo, con condiciones genéticas desde nacimiento que saben que va a haber retraso psicomotor, de lenguaje. Entonces es un acompañamiento a las familias de niños aproximadamente hasta 5 años. Cuando hay comunicación, desafío importante puede ser hasta los 6 incluso. También familias multilingües es mi especialidad, familias que el niño está expuesto a, digo 3 porque aquí en Barcelona 2 ya son normales, pues por lo tanto si hay una más, como en vuestro caso francés, en nuestro caso inglés, ya son 3 y en muchas ocasiones hay 4 y 5, que tengo muchas familias con exposición de 4 y 5 lenguas y no saben si van a hacerlo bien, si van a hablar esas lenguas, si tienen que estar preocupadas o realmente a lo mejor ya están preocupadas porque el niño tiene 2 añitos y no habla, no dice ninguna palabra todavía o muy poquitas. Entonces hago acompañamientos personalizados a las familias, pero también me encanta hacer charlas y formaciones y talleres en escuelas, en espacios familiares, en casal de barri, en escoletes, he estado en la escoleta dels indians, bueno, en centros pediátricos. Esto es lo que me encanta, es tener un grupo de familias todas juntas y compartir. Y sí, sobre todo esto, acompañamientos así en grupo. Y así, estaba pensando, familias y también a veces educadoras y profesionales, también las charlas. Así que eso pueden encontrar la información aquí en Instagram hay bastante y si no en mi página web creciendoconlaspalabras.com. Lo dicho. Uh-huh. A ver cuando hacemos un directo sobre este tema, ¿no? Sobre las familias bilingües, trilingües, ¿no? Sí, claro. Hace tiempo que lo veríamos, bueno, yo lo tengo en mente, pero siempre el tiempo es tirano, pero busquemos un tiempo a ver si en abril, mayo estamos ahí Vale, haciendo un directo. vale. Y ¿Mm? Sandra, mira que tengo aquí a mi lado. Mira que tengo aquí a mi lado. ¡Ah! ¡La esfera! Desde 2013 que está conmigo. Sí. Y tú, Sandra, detrás tienes unas fotos Sí, que son de claro, aquí estás la tú. época, son de nuestra Sí, época. Sí, lo he visto en los estamos directos y todos digo, bien. son las nuestras. Mira, aquí estamos. Aquí estamos. La época de nuestro grupo de madres, que duró, Sí, como tú has dicho, desde que nació mi hijo hasta nosotros, en nuestro caso, 2 años y medio, que es cuando nos fuimos. Pero más o menos terminó allí el grupo
que pasa que habían algunos peques que ya tenían los 3, un añito más, 3 años y medio. Sí, sí. Sí, Bueno, que Sandra, los veo caminando por aquí por el barrio cuando van al claro, cole, me saludan y algunos muchos van siguen, solos al cole. ya, claro, es que algunos ya tienen 12 años, Claro, sí, ahora ya terminan el sí, CICE, terminan así el que CISE, es verdad, están eligiendo escuela para sí, sí, instituto. sí, 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 fíjate, es tiempo, ¿eh, Sandra? Pues sí. Es bastante. Bueno, Estela, un Sandra, placer muchas gracias, inmenso. Un gracias, saludo a toda la familia y un igualmente, saludo a todas las que están por ahí. igualmente, Sandra, Nos vemos. nos Chao. vemos. Gracias.